Buenas, buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos para una nueva charla del ciclo y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. El formato es un poco diferente porque así lo ha pedido él. Paso a presentarlo. Nació en marzo del año 71 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Desde muy joven emprende, incursionó como periodista, fundó diversas revistas, algunas de las cuales terminaron cerrando por contar historias ficticias de personajes reales. Fue blogger, aficionado a los concursos, logró éxito escribiendo para editoriales y periódicos de España y Argentina, pero renunció a todo para abrir la suya propia, la editorial Orsay, que hoy se está convirtiendo en una comunidad online muy difícil de delimitar. Trabajó en radio, televisión, leyendo en bares y hasta hizo teatro a partir de sus cuentos. Odia las falsas biografías, así que propuso diferentes perspectivas para que digan algo más democrático sobre su persona. Es el autor de Más respeto que soy tu madre, Messi es un perro y otros cuentos, El mejor infarto de mi vida, que será próximamente llevada al cine, El nuevo paraíso de los tontos, Charlas con mi hemisferio derecho y muchos más. Y sigue sembrando éxitos. Ya está con nosotros el señor Hernán Casiari. Gracias de antemano por estar con nosotros, es un privilegio tenerte. La verdad es que hiciste de todo, más que multidisciplinar, parece que tuviste varias vidas, ¿no? ¿Te gustaría contarnos un poquito sobre tus inicios? ¿Cómo fue que descubriste que era lo que ibas a hacer de grande? Había una máquina de escribir en mi casa cuando era muy chico. Mi papá era gestor impositivo y escribía en esa máquina cartas a la Dirección General Impositiva para que sus clientes tuvieran moratorias y no tuvieran que pagar todo de golpe. Y yo escuchaba el tecleo de esa máquina de escribir y tenía la sensación de que era un juguete maravilloso. No entendía bien para qué servía, pero lo veía a mi viejo muy concentrado siempre en esa máquina y cada vez que él se iba, yo llevaba el taburete que era del piano de mi hermana, me subía al escritorio e intentaba descifrar qué cosa era eso. Entonces apretaba las teclas y cada vez que apretaba con fuerza una tecla, un mecanismo pegaba contra la hoja y ese símbolo se multiplicaba en la hoja y para mí eran como hormiguitas que iban apareciendo en la hoja y que mi viejo tenía siempre la capacidad con el salto de carro de hacer y salvarlas del abismo y volvía a crecer ese hormigueo. Y a mí no sé por qué, me fascinaba el mecanismo de la máquina de escribir y tan pronto pude verbalizar esa fascinación, le pedí a mi viejo que me enseñara a usarla. Y él debe haber entendido que me fascinaban las letras. Y yo creo que lo que me fascinaba, era la mecánica, no las letras. Fue una confusión. Pero me enseñó a leer y a escribir utilizando esa Lexicon 80 mucho antes de que yo empezara la primaria. Yo tengo el recuerdo clarísimo de estar en sala celeste, que es a los 4 años, y podía leer perfectamente todo lo que decían los libros de las maestras. Y recuerdo perfectamente a las maestras del jardín susurrando y preguntándome y haciéndome repetir cosas de lectura y sospechando que yo era prodigio. No era prodigio en absoluto, era que me gustaba mucho eso y me lo habían enseñado. Y, en la primaria, ya en primer grado, tengo conciencia de haber escrito cuentos malísimos, chiquititos, pero con un pequeño conflicto, con una introducción y con un desenlace. Y también empecé a ser lector desde muy temprano. Creo que leer y escribir son las dos cosas que hago desde hace más tiempo, sin duda. Las únicas dos que me siguen de alguna manera apasionando. Leer y escribir, que son dos cosas que me enseñó mi papá mientras mi vieja freía las milanesas en la cocina, sin ninguna pretensión intelectual. Fue una enseñanza muy tranquila. No eran ellos ninguno de los dos intelectuales, ni les gustaban los libros, ni había libros en mi casa. Si yo le hubiera pedido a mi viejo que me enseñara a multiplicar, a dividir, él lo hubiera hecho con la misma satisfacción, me imagino. Y hoy sería yo un matemático.
Pero bueno, soy esto, me imagino que por esa primera confusión. Mi viejo pensó que me gustaban las letras cuando en realidad me gustaba la mecánica y posiblemente yo tendría que haber sido un mecánico de autos, capaz, no sé, pero soy escritor por esa confusión. Bendita confusión, entonces. Entonces, está O no, clarísimo. o no, o no, capaz que si era mecánico tendríamos hoy autos de Fórmula 1 compitiendo, qué sé yo. O sea, capaz que me hubiera ido muy bien en eso. Me parece que a uno le va bien si le pone mucho huevo y mucha pasión y muchas ganas a cualquier cosa que haga desde el principio. Hay una especie de axioma que dice que te convertís en experto de cualquier cosa si estás 10.000 horas haciendo eso. Y yo estuve 10.000 horas escribiendo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Sé que estuve 10.000 horas escribiendo, sé que escribí 10.000 páginas sin ningún tipo de dudas, y sé que las primeras 9.900 fueron malísimas. Pero hay que escribirlas, ¿eh? Hay que escribirlas. ¿No? Yo estoy orgulloso de mis 9.900 páginas malas. Estoy orgulloso porque sin esas no hubiera aparecido la primera página buena. No hubiera ocurrido nunca. Entonces, esas 9.900 son el mejor colchón de la vida de uno. A mí me da la impresión de que el mejor consejo para cualquiera que siente que no está haciendo lo que más le gusta del todo bien es decirle, estás haciendo las primeras 10.000 horas que tenés que hacer para ser bueno. O sea, no te resignes. Estás haciendo lo mejor que podés hacer. Ser horrible en esto a esta altura. A esta altura no tenés que ser bueno. Tenés que ser horrible, tenés que llegar a ese lugar subiendo pequeños escaloncitos de mierda y un día vas a llegar a un lugar que no es más la mierda. Me da esa impresión, ¿eh? No sé si es verdad, pero me parece que es una teoría esperanzadora. Por lo menos vas a haber intentado muchas veces y alguna va a salir bien, ¿no? O estás más O cerca, por lo no, menos. quiero decir, tampoco te genera ninguna seguridad, pero el hecho de hacer el esfuerzo me parece que es suficiente premio también. Te vas a dormir tranquilo si haces el esfuerzo. Bueno, entonces está clarísimo qué es lo que más te apasiona o lo que más disfrutás de tu trabajo. Sí, yo creo que lo que más disfruto de mi trabajo es comunicar. Yo al principio pensaba que era escritor, después cuando dejé de escribir y empecé a contar cuentos en voz alta, me di cuenta que lo hacía con el mismo detalle, con el mismo fervor, con la misma dedicación. Y entonces supe que no es que a mí me guste escribir, a mí me gusta contar. Obviamente al principio para poder contar algo lo tenés que anotar, para no olvidarte. Y hubo una gran confusión durante muchos años en donde supuestamente yo era escritor. No, yo estaba anotando cosas para después decirlas en voz alta. Entonces no soy escritor. Soy una persona que cuenta historias, algunas son ciertas, otras no. No me gusta mucho decir cuáles sí y cuáles no, porque me parece que es mucho más divertido que eso lo tenga que descubrir el lector o el oyente, o el televidente, o el espectador. El usuario, me gusta decir ahora. Me gusta decirle usuario al que está del otro lado, al que me usa como trampolín para acceder a esas historias. Pero me gusta mucho eso, entretener al otro, conmoverlo, emocionarlo, hacerlo reflexionar. eh, Me gusta mucho eso. No lo supe siempre. Siempre pensé que yo era escritor, pero lo que me gusta es comunicarme. ¿Te ha afectado la cuarentena? ¿Te ha cambiado la rutina de escritura? ¿De lo que hacías, el encierro? Mira, los últimos años antes de la cuarentena, mi vida era tremendamente nómade. Viajé muchísimo, hice muchísimos teatros, pero muchos, ¿eh? Por una cuestión de, claro, soy muy nuevo leyendo en voz alta. Eh, Desde que empecé a hacerlo hace 4 o 5 años, me empezó a ir cada vez mejor. Y en el medio de que me iba cada vez mejor, me empezó a gustar cada vez más. Y esa mezcla es explosiva porque no dejas de hacerlo nunca, te va bien, te gusta, podés vivir de eso, y entonces no parás nunca. Yo durante los últimos años, de hecho, hasta el día mismo
que el gobierno dijo no se puede salir más a la calle, era un teatro tras del otro, diferentes ciudades. De hecho, en finales de marzo, tuve que posponer, reprogramar y finalmente suspender una gira por Norteamérica que íbamos a hacer México, Miami, Nueva York, ya completamente agotado. Y en mayo se iniciaba la gira europea que hago todos los años, para visitar a mi hija y para hacer teatros de Barcelona, de Madrid. Y suspendimos todo, pero era eso. O sea que obviamente cambió. Me cambió las rutinas, me cambió el Google Calendar. O sea que estaba lleno de eventos y cosas y de repente nos quedamos todos en casa, pero inmediatamente, creo que desde el mismo día que empezó la cuarentena, empecé a hacer streaming con delivery. Es decir, que por un lado afectó mi movilidad, pero de ningún modo afectó mi lectura en voz alta. Eso se mantuvo igual que siempre. ¿Cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo llamás a la creatividad? Y depende de las épocas. Hubo una época en donde escribía mucho y entonces me nutría con anécdotas que yo mismo o alguno de mis amigos contaba en voz alta al final de un asado, y entonces yo estaba muy atento a cuando ocurría el cuento y lo tomaba prestado, o si yo mismo era el que estaba refiriéndolo, me lo anotaba en un anotador que tenía en la heladera y entonces al otro día lo escribía y funcionaba así. Muy al principio escribía sonetos y poesías y entonces toda la creatividad surgía de lo que yo entendía en la adolescencia, que era el sufrimiento por el amor o por la injusticia o por lo que fuera. En ese momento era mi motor. Después el motor empezó a ser el público. Es tremendo lo que te cambia la cabeza cuando sos consciente de que hay otros que te están escuchando o leyendo. No es lo mismo lo que escribís cuando no sabés si va a funcionar que cuando sabés que el otro está esperando que ocurra. Cambia completamente todo. Entonces tenés que empezar a tranquilizarte, a hacerle creer a tu cabeza que nadie te lee, para que no te agarre el pánico escénico. Hay en 30 años de laburo, hay muchas etapas. No hay una respuesta a esa pregunta. Hay muchísimas etapas. En los últimos 4 o 5 años, mi creatividad pasa por producir más que por ejecutar. Me encanta producir lo que va a ocurrir. O sea, cuando yo me siento un sábado a la noche, ahora mismo, a hacer un streaming, o antes de la pandemia me sentaba un sábado a la noche en un teatro, yo no era el artista que llega de su casa y se siente y no sabe qué pasó. Yo soy muy consciente desde el primer momento de cómo se venden las entradas, cómo se negocia el teatro, quiénes son los iluminadores y cuánto cuestan, a quién le facturan, todo. Todo eso es creatividad. Todo eso requiere levantarse a la mañana y dirigir un trabajo donde además sos el artista. Pero yo soy sobre todo el productor. Qué lindo, qué lindo. Te gusta la parte integral, digamos. Me gusta saber Disfrutás qué ocurre en cada etapa. proceso. Te congelaste. Por ahí se me va. Tenemos muy mala conexión acá en el interior. Ok. Si me dijiste algo, alguna pregunta, y eso no la escuché, si querés repetirla. No, nos estabas contando de que te gusta todo el proceso, o sea, que sos productor y que te gusta toda, o sea, la cosa integral, digamos, no solamente ser artista. Hasta ahí te llegué a escuchar. Sí, no, claro, sin duda, pero desde el principio siempre me pasó. No me gustaba, a los 4 años, no me gustaba solamente escribir, me gustaba cómo funcionaba la máquina de escribir. Y me sigue interesando muchísimo cómo funciona la máquina de escribir hoy. La máquina de escribir en un sentido más global. Cómo funciona todo. Todo, desde que sale de mi cabeza hasta que llega a la cabeza del lector o del espectador. Cómo funciona, cómo hacemos para que eso ocurra. Me sigue interesando la mecánica del juego. Hernán, primero nos prohibieron sacar fotocopias de los libros. Después llegó Microsoft para prohibirnos prestar los CDs de los programas. Los fotógrafos nos cobraron por cubrir un evento, pero sin darnos los negativos. ¿Por qué vos llegás y en tus libros les ponés esta leyenda que dice: se permite compartir, copiar, redistribuir?
Yo creo que porque voy a llegar a más gente de esa manera. A mí me parece que hubo una época en el siglo XX en donde los creadores de contenidos sospecharon de una forma muy mezquina que todo lo que hacían tenía que ser pagado. Todo, 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 todo. Sin pensar en la importancia de la libertad de eso que hacían. Me parece que el siglo XXI, gracias a Internet, democratizó un poco ese pensamiento tan rácano, tan canuto, y muy de a poquito nos vamos dando cuenta de que cuanto más gente nos conoce, gracias a la multiplicación de lo que hacemos, más vamos a cosechar después. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo desde que libero mi obra, vendo muchísimo más. No vendería la cantidad de libros que vendo si no hubiera liberado mi obra, si no hubiera escrito tanto de manera gratuita. No hubiera ocurrido nunca. No me conocería ni el gato. Me parece que es la manera natural de hacerlo. Me parece que tarde o temprano se van a dar cuenta todos de que es la manera natural de hacerlo. Es una cuestión de tiempo nada más. Los modelos de negocio van a tener que evolucionar, ¿no? O se van a terminar extinguiendo, ¿no? No, yo creo que hay modelos de negocio para cada usuario. Hay un grupo muy, muy, muy grande de usuarios que no pagaría jamás por algo que se le da gratis. Es un usuario masivo. Yo creo que el usuario masivo no es el usuario que pretendo yo tampoco. Mi usuario es un usuario que sabe exactamente quién soy y sabe que me está pagando algo que yo también regalo. Es consciente mi lector de que está pagando algo que yo voy a regalar dentro de 12 horas. Lo compra igual porque sabe que quiere seguir que eso, quiere seguir que eso ocurra, quiere que eso ocurra más veces. Es un usuario muy inteligente, no solamente solidario, es muy intuitivo. Cuando los usuarios no son intuitivos y no son solidarios y no son generosos, yo no quiero que sean mis usuarios, que sigan siendo usuarios de Ricky Martin. No importa. Igual son muchísimos más, ¿eh? Son muchísimos más los que jamás comprarían, los que todo el tiempo aceptarían los regalos y no harían nada con eso. Por eso el negocio nunca va a morir, porque hay muchos que necesitan la exclusividad. ¿Cómo haces para dedicarte a escribir en un mundo en el que muchísima gente dice que lee el diario cuando solamente mira titulares o se la pasa leyendo, pero son mensajes de WhatsApp? Es como una cosa superficial, ¿no? Sí, ¿Cómo no, es? yo no leo mucho. Yo soy ese, el que solamente ve titulares, el que mira mensajes de WhatsApp. No soy un lector que se sienta en un sofá con un cognac un domingo a la tarde y lee La guerra y la paz o Crimen y castigo de Dostoyevsky. No soy esa persona. Yo voy cambiando de pestaña y miro muchos memes. Yo soy ese. No hay ningún tipo de guerra entre ser ese y al mismo tiempo querer escuchar buenas historias. Podés, podés ser las dos personas al mismo tiempo. Hay muchas horas. Podés hacer eso y lo otro y vivir tranquilamente. Sos un ejemplo de que se puede producir contenido propio y que no estamos condenados a ser meros consumidores. ¿Qué consejos le darías a los estudiantes como para que comiencen a producir lo suyo o aquellos que tienen la inquietud, el deseo? No, que le presten atención a las obsesiones. Y no es un consejo para estudiantes, es un consejo para cualquiera. Prestarle mucha atención a tus obsesiones, a aquellas cosas que harías igual, te pagaran o no te pagaran, a las cosas que harías igual. Esas cosas son las que viniste a hacer. Esas cosas, que no, cada cual sabrá cuáles son, que no siempre son rentables,
pero son las que viniste a hacer, son las que vas a hacer toda la vida, quieras o no quieras. Aunque intentes salirte de ese surco, el destino te va a poner otra vez ahí, una y otra vez, y cuanto más te quieres alejar, más te va a traumar ese regreso a la obsesión. Si uno le pusiera toda la energía del mundo a rentabilizar esa obsesión desde el principio, a que esa sea tu forma de vida, que tu obsesión sea tu forma de vida, en vez de meterle tanta energía a otras cosas, si toda la energía inicial estuviera abocada a eso, yo creo que cada cual encontraría su porqué, su razón. Me da esa impresión. Al mismo tiempo, otros amigos me dicen, bueno, pero si eso ocurriera con el 100% de la gente, ¿quién entonces levantaría la basura de las calles? ¿Quién entonces levantaría aquello, los residuos? ¿Quién limpiaría los vidrios del lado de afuera desde un piso 25? Y bueno, y ahí yo me quedo sin palabras, porque no sé, lo que digo yo es poético, no es realista. Pero si yo hoy tuviera que dar un consejo, daría ese, que tu obsesión se convierta en tu rentabilidad. ¿Te gustaría hacer publicidad o pasarnos algún chivo, recomendar algo? Sí, quisiera recomendar la obra poética de Borges. Son libros que se pueden comprar en cualquier lado, pero también están liberados en internet. Si buscas poemas de Borges en internet, te los encontrás. Así que quisiera hacer publicidad de eso. Me encantaría que alguien que se encuentre en algún momento de la vida con este video en alguna parte diga, a ver, voy a poner en Google Jorge Luis Borges, espacio 1964, que es el nombre de un poema, y lo voy a leer. Y entonces esa persona va a decir, a ver qué dice, dice, ya no es mágico el mundo, me han dejado. Así empieza. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha, la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra de la luna, del sol y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana certeza que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Quiero hacer publicidad de ese poema. 1.000.000 de gracias, Hernán. Dale. Un verdadero Te agradezco privilegio. un montón. Gracias a vos.